Bien, muchas gracias. El tema sigue siendo uno de los temas recurrentes y unos temas que ha estado presente desde hace ya varios meses en la opinión pública, de alguna manera gobernando las preocupaciones ciudadanas. Es el asunto de que el presidente insiste en tocar y modificar de manera importante las funciones del INE. Y hay recursos que son, digamos, que están circunscritos, según entiendo, pero si no, Luis Fernández, director ejecutivo del Laboratorio para la Democracia, me sacará de dudas. Gracias. Hay algunas instituciones que tienen la posibilidad de aportar elementos a la Suprema Corte de Justicia para reforzar, en este caso, el que se considere inconstitucional la reforma o el plan B del presidente. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, con mucho gusto para que nos expliques. Primero, a ver, valdría la pena que nos explicaras un poco, que nos dieras contextos de qué es lo que hace el Laboratorio para la Democracia en nuestro país. La organización. Sí, sí, Práctica sí. es una organización que llevamos trabajando casi 15 años en temas de relación ciudadanía-gobierno. Eh, lo que hacemos ahora es trabajar para ampliar la participación de grupos históricamente excluidos. Es en donde concentramos atención, ayudamos en temas de organización comunitaria, ayudamos a generar estrategias de incidencia. Hacemos investigación para grupos históricamente excluidos. Un ejemplo es, hacemos levantamiento de información, por ejemplo, ahora de recicladores y recicladoras en la Ciudad de México. Hacemos encuentros de diálogo para estos grupos para poder generar capacidad de incidencia en entidades federativas, en gobiernos municipales, en fin. Es un poco en donde concentramos atención. Nos pueden encontrar en la página de práctica.lab. Sí, 15 años y es una cantidad de años importante, ¿no? Sí, en realidad ha evolucionado mucho ha evolucionado la organización. Cambiamos el nombre, antes se llamaba Participando por México. La Ujú. relanzamos hace un año justamente para concentrar atención ahora en estos temas. Y uno de los que hemos estado recientemente, como bien mencionas, Eduardo, es en la articulación para la defensa de la democracia, ayudar a organizarnos o contribuir con otras organizaciones a las estrategias que podemos hacer desde la ciudadanía para acompañar este proceso en contra del plan B en específico. Y ahora lo Ujú. explicamos. Eh, En el transcurso no tratamos mucho el tema eh, político. Ahora le damos importancia tomando en consideración que pues la democracia es una parte muy importante de la economía, ¿no? Finalmente, cuando existe democracia y respeto a las decisiones en el contexto democrático, pues una economía tiende a dar mejores resultados. Y en así este es. plan B nos explicaba María Marván Laborde hace un par de semanas que existe un recurso legal, un recurso que pueden aportar determinadas organizaciones en el país en apoyo a la idea de declarar o considerar inconstitucional el plan B en materia de electoral que quiere modificar o tocar, a trastornar como hasta ahora viene funcionando el INE. Y ese recurso es el que ustedes al que están recurriendo, ¿no? Así es. Ese instrumento se llama Amicus Curiae, que significa amigos de la corte. Y es la forma en la que la ciudadanía, cualquier persona de la ciudadanía, cualquier organización de la sociedad civil, ya sea constituida o no constituida, puede, a partir de una impugnación o un caso que se esté llevando en la Suprema Corte, puedes meter un documento, ¿no? No es más que un documento con un conjunto de argumentos en donde tú digamos, lo generas y lo presentas ante la Corte para aportar argumentos para eso. Ahora déjame explicar en torno a lo del plan B, que es un poco lo que habrá comentado la doctora Marván en su momento. Mm, el plan B para el público, para que quede clarísimo, está dividido en dos paquetes de reformas. Un primer paquete de reformas se presentó en diciembre, que solamente estaban concentradas en materia de propaganda electoral. Y un segundo paquete de reformas que se presentó a finales de febrero, si no mal tengo la fecha, en donde
en donde modifican prácticamente la estructura administrativa o organizativa del INE sobre todo, además de modificar algunas formas para la organización de las elecciones, ¿no? Esas, digamos, que son las dos reformas sustantivas que integran el Plan B. Para esta primera parte, se presentaron distintas impugnaciones de los partidos políticos. Una tercera parte de diputados, una tercera parte del Senado presentaron acciones de inconstitucionalidad, ¿ok? Para que la primera parte del plan, porque sí son dos cosas diferentes, no se implementara en las elecciones del Estado de México ni de Coahuila, por una restricción constitucional que dice que se tienen que presentar, para modificar reglas electorales, se tienen que presentar al menos 90 días antes de que inicie un proceso electoral. Estas se presentaron los últimos días de diciembre y el proceso electoral del Estado de México y de Coahuila arrancó el 1 y el 4 de enero respectivamente. Entonces, las impugnaciones, lo que piden, primero es la suspensión. ¿Qué significa la suspensión para el público que nos escucha? La suspensión significa básicamente poner en pausa, digamos, en pausa la aplicación de la reforma, es decir, que no surte efectos, que todo suceda como estaba antes de la reforma, mientras se discute el fondo constitucional de la propuesta. ¿Escuchan? Sí, perfecto, sí. Pensé que se había trabado. No. Bueno, el fondo de la propuesta. Sobre esta está listada para discutirse hoy, Eduardo. Entonces, hoy está listado para discutirse en la Suprema Corte. Lo que hicimos fue preparar y presentar argumentos que sustenten y que acompañen los criterios de suspensión, ¿no? Ese es el primer amigo de la Corte que presentamos. Ahora, sobre el segundo paquete. No hay límite para presentar argumentos, no. Límite. O sea, el límite en cuanto a cantidades. No, o sea, puedes presentar todo. Digo, si quisieras presentar, puedes presentar un archivo completo Sí. con evidencia, con información, y ahora lo pueden revisar. Lo que sí es importante decir y que sepa el público es que los ministros y ministras pueden o pueden no revisar la información en la medida en la que sea mucho más sustantiva la información, mucho más puntual. La probabilidad de que lo revisen y los lo consideren para los argumentos del caso, de la sentencia, se toma en cuenta. ¿Se llega a saber públicamente cuántos recursos de esta naturaleza se presentan en la Corte? O sea, cuántas organizaciones o cuántas, no sé, no creo que no se puede, no es atributo de la persona en lo individual, sino más bien organizaciones, tengo entendido, ¿no? Sí, O- no, en realidad incluso personas, Aunque, Eduardo, pueden hacerlo. Simplemente tienes que estar, digamos, cualquier persona o en sea, sí realidad puede podría presentar. hacer la presentación una persona, Claro. Juan Núñez o Verónica Herrera, pueden aportar elementos a la Corte bajo ese recurso para, Sí. digamos, aportar argumentos que sustenten una decisión que está por tomar la Suprema Corte de Justicia. Sí, así es. Ahora, sobre tu pregunta de cuántos instrumentos, no hay un límite tampoco, Ok. todas las personas pueden meter estos instrumentos. Por ejemplo, cuando se hacen instrumentos de esta naturaleza que hay una intención de difusión a la opinión pública para que el mayor número de personas sepa que estos instrumentos se están metiendo ante la Corte, lo que se hacen estrategias de difusión. Lo que estamos haciendo nosotros en este mismo momento, pero no, o sea, sí puedes saber a partir del expediente cuántos amigos de la Corte se metieron para un caso o para otro, digamos, pero es información que tiene la Suprema Corte. Ya. Ahora, ¿Ustedes cuánto trabajaron en este documento? muchísimo, la verdad, y aparte con un equipo de abogados y abogadas extraordinarios que han ido acompañando el caso de suspensión, ¿no? Me parece importante. Ahora, déjame contarte una cosa más Sí, del segundo paquete, Eduardo. a ver. De la segunda parte del plan B, también estamos trabajando en otro Amigos de la Corte. El tema del instrumento Amigos de la Corte es que tienen que ser argumentos específicos por caso y por tema. Entonces, una cosa es la suspensión
y sí, otra cosa es el fondo, digamos, el fondo de la materia electoral que se tiene que discutir. Entonces, de la segunda parte del plan B, vamos a presentar en próximas semanas, probablemente hacia la segunda semana de abril, otra vez dos amigos de la Corte para ese paquete. Uno en materia de suspensión, acompañando y fortaleciendo los argumentos que presentó el ministro Javier Lainez la semana pasada, que mete la suspensión, ¿no? Van a meter un recurso de reclamación de presidencia de la República para decir seguro. no estamos de acuerdo con que se haya suspendido la aplicación de la ley y por tanto se va a tener que ir a la segunda sala para discusión. Y ahí van a ser 5 ministros y ministras quienes resuelvan sobre la suspensión. En En ese momento, mayoría, los que eh, sean mayoría, exacto, por mayoría simple. pero Eh, son 5. son 5 en ministros y ministras de la segunda sala de la Suprema Corte ¿Y cómo para perdona mi resolver. ignorancia, cómo se escogen qué 5 son? Son 5, están ya integradas las dos salas Ah, de la Suprema Corte, en donde se van dividiendo los casos. La segunda sala está integrada por el ministro Pérez Dayán, por el ministro Luis María Aguilar, la ministra Yasmín Esquivel, mm, por la ministra Loreta Ortiz ahí y tiene dos por votos Javier. aparentemente muy favorables Exactamente. la reforma, ¿no? Con las dos ministras, no sé si a Por, Yasmín se le pueda seguir gratuitamente concediendo el título de ministra, pero bueno, ese es otro asunto. exacto, Este, gratuitamente sobre todo, o copiadamente. sí, sí. No, exactamente, Eduardo. Son esos 5, dos que están muy vinculadas o relacionadas con el oficialismo, con el presidente, que son en específico Yasmín y Loreta, y los 3 ministros, ¿no? Luis María Aguilar, Pérez Dayán y el ministro Lainez. Entonces, la expectativa sería que ratifiquen los criterios de suspensión, pero bueno, eso lo sabremos hoy para la primera parte del plan B, con la expectativa, insisto, que está listado discutido, ya veremos qué dicen los ministros y ministras hoy. Y para la segunda parte del plan B, pues van a correr los plazos a partir de la siguiente semana, del 3 de abril, que se vence el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad. Eh, y de ahí, bueno, ya vendrá el recurso Ahí de sería la reclamación. suspensión, ratificar la suspensión. Sí, Pero para declararlo inconstitucional ya en firme, digamos, no sé si estoy hablando con propiedad, ya en firme, que digan ahora sí, porque ese es el recurso de que no entre en vigor, pero lo que resulta más importante es que se declare inconstitucional, ¿no? exacto. Ya el fondo, digamos que ya el fondo de la materia, eso está corriendo, eso correrá por otra cuerda, Eduardo. Esa cuerda ya es en el pleno de la Suprema Corte. Y ahí Para son que los se de- 11. Ahí son los 11 y se requieren porque la Constitución así lo establece, 8 de 11 ministros y ministras para declararse inconstitucional. ¿Y eso como para cuándo puede suceder? No Mira, pues sabe. es que los plazos son inciertos en esto. Lo que sí sabemos es que, digamos, por tratarse de esta materia electoral, una reforma muy importante para el país es que van a resolverlo lo más pronto posible, ¿no? Y en eso, pues puede ser, digamos, la expectativa o la mejor expectativa sería antes de que inicie el periodo electoral, ¿no? Y yo creo que va a haber mucha presión política y mucha presión por todos lados para que suceda antes de eso. Eh, digamos, eso, insisto, lo sabremos. Está por resolverse apenas la primera parte del plan B, ¿no? Se presentó desde diciembre, lleva más o menos 3 meses. Todavía no llegan a discutir el fondo. Entonces siguen con la Híjole. materia de suspensión porque está suspendida la ley, porque están avanzando los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. Y de la segunda, pues yo esperaría que hacia junio, hacia mayo, junio, podemos estar viendo alguna respuesta de la Suprema Corte. Yo tengo una duda, pero bueno, tú sabes mucho más que todos nosotros juntos en los asuntos de los que estamos hablando. A ver, llega a la presidencia del INE un incondicional de la presidencia de la República, ¿no? Todo parece indicar que ya está. Independientemente que la tómbola, tómbola, pues va a surgir una persona que es afín a los lineamientos y a las sugerencias de la presidencia de la República. Por ahí escuché a Pablo Iriart ayer en una red social diciendo que en un proceso de elección pudiera
el presidente del INE, declarar que las elecciones fueron un desastre, que no hubo oportunidad de que sean confiables y de que pues no se consideran no válidas. Es una suposición, es simplemente una... Y mi pregunta es, ¿realmente es tan poderosa la decisión de un presidente que por sobre los otros consejeros pueda declarar que no, la elección fue inválida o tiene que declararse inválida porque no se llenaron los requisitos necesarios para que sea confiable el resultado de la elección? ¿Es así? Mira, no, no, yo no leí el análisis de Pablo Eduardo. El Consejo del INE es un órgano colegiado. Son 11. Ahora sí que son 11 Pues sí, es consejeros y exactamente. consejeras. Estaba pensando en los ministros. Son 11 consejeros y consejeras. Y de los 11 toman las decisiones colegiadas. Como presidente o o como próxima presidenta del instituto, quien resulte electa, Sí, digamos, tiene la responsabilidad de liderar y de conducir las discusiones, ¿no? Digamos, tiene un peso de visibilidad mayor, pero pero en no cuanto a tiene un las voto normas, que anule los otros 10. exacto, pero no tiene un voto que valga más que otros, ¿no? Ah, ya. No sé si seguramente existen algunos casos, no conozco los detalles, Eduardo, tendría que revisarlos, pero tal vez hay algunos casos en los que exista un voto de calidad, ¿no? Que podría llegar a ser significativo en algunas discusiones, pero no, es un órgano colegiado y las decisiones se toman, pues claro, de manera más lenta, pero los consejeros y consejeras están dedicados, ahora sí que de Bien, tiempo completo a este proceso y, bueno, al trabajo y pueden deliberar todo lo necesario claro. para tomar decisiones. Oye, Entonces, no, entonces ustedes van a seguir trabajando en la segunda parte de este recurso, así de es. O presentar sea, argumentación. así es. Este que Oh, presentamos ahorita es sí, sobre la primera parte, que es el de propaganda electoral, eh, allá. en donde autorizaban a funcionarios públicos eh, pues sí, a prácticamente hacer propaganda electoral, o lo que hacían era decir que las declaraciones de funcionarios y servidores públicos eran considerados libertad de expresión y Ya. no, y no propaganda electoral. Ya. Pero en fin, justo estamos con ese y sí, sí Y vamos a esto seguir se trabajando, discute Eduardo. hoy, eso se discute hoy. Este se discute hoy, está listado así en la segunda sala de la Suprema Corte y con la expectativa de que resuelvan el criterio de suspensión. No sé si vaya a haber elementos o algo para que Eh, cambie esa discusión, pero bueno, lo sabremos hasta hoy. estaremos pendientes a ver si el asunto exige, te volvemos a pedir que nos eches la mano para entender, porque no son procesos sencillos, No, ¿no? de En acuerdo, términos Eduardo, legales. cuenten Much- conmigo, por supuesto. muchas gracias, Luis, gracias. Te agradecemos mucho que nos expliques cómo era el asunto, ¿eh? Muy amable. Gracias a Agradecemos mucho al ustedes. Laboratorio para la Democracia. Gracias que nos apoyen en esto. Gracias a ustedes, Estamos en Eduardo. contacto. Muchas gracias, Luis. Igual, buen día. Gracias, gracias. Bye.